Esta noche, la DEA ofrece $10 millones por información que conduzca a la detención del capo mexicano de la droga, conocido como El Mencho. Los cárteles son famosos por llevar a cabo numerosas actividades ilegales que van desde la venta de sustancias ilegales hasta el asesinato por encargo. Aunque algunos de los crímenes se llevan a cabo en otros países, una cantidad significativa de estos males tiene lugar en suelo estadounidense, por lo que es fácil entender por qué el gobierno estadounidense hará todo lo posible por desmantelar estos grupos criminales. Como parte de sus esfuerzos por combatir las actividades de los cárteles de la droga, la DEA ha emitido comunicados en los que ofrece asombrosas cantidades de dinero por cualquier información que conduzca a la captura de ciertos miembros de los cárteles. En este vídeo, revelaré cuáles son los miembros de los cárteles más buscados por la DEA y los delitos que cometieron para ganarse un puesto en la lista. Kun Jiang. En el sombrío mundo del tráfico mundial de drogas, un nombre ha surgido como actor clave en la producción y distribución de una sustancia mortal que se ha cobrado innumerables vidas. Ese nombre es Kun Jiang. Pero, ¿quién es este escurridizo personaje y qué papel desempeña en los oscuros entresijos de la industria del narcotráfico? Kun Jiang es un proveedor de precursores químicos de fentanilo, los componentes básicos utilizados para fabricar la droga letal, conocida como fentanilo. Procedente de la República Popular China, es empleado de la tristemente célebre Suzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd., una empresa profundamente arraigada en el comercio de fentanilo. La implicación de Kun Jiang en este negocio ilícito va mucho más allá del mero empleo. Es una de las figuras clave responsables de la producción y distribución de estos precursores químicos, esenciales en la creación del fentanilo. Sus acciones han alimentado el auge de esta droga mortal, causando estragos en comunidades de todo el mundo. El fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina, se ha convertido en un azote para la sociedad. Su potencia letal ha provocado una devastadora oleada de sobredosis y muertes, dejando familias destrozadas y comunidades sumidas en la desesperación. La demanda de fentanilo y sus precursores químicos ha creado un lucrativo mercado para quienes se dedican a su producción. Kun Jiang, con su acceso a estas sustancias químicas y sus contactos en el mundo del narcotráfico, se ha convertido en una pieza clave del comercio de fentanilo. Pero la implicación de Kun Jiang no se detiene en la fase de fabricación. Ha forjado alianzas con peligrosas organizaciones delictivas, como el famoso Cártel de Sinaloa, en Culiacán, México. Estas alianzas le han permitido ampliar su alcance y garantizar un flujo fluido de precursores químicos a los cárteles. Las consecuencias de las acciones de Kun Jiang han sido devastadoras. Las fuerzas del orden de todo el mundo han trabajado sin descanso para interrumpir la cadena de suministro de fentanilo y llevar a los responsables ante la justicia. Pero Kun Jiang sigue siendo un objetivo escurridizo, siempre un paso por delante de las autoridades. A medida que aumenta el número de víctimas mortales y las comunidades siguen lidiando con los efectos devastadores del fentanilo, se intensifica la caza de Kun Jiang. La DEA, en colaboración con socios internacionales, se ha fijado como misión detener a este peligroso miembro del cártel y poner fin a su reino del terror. La red se estaba cerrando sobre Kun Jiang, la escurridiza figura en el corazón del comercio de fentanilo. Sus audaces acciones habían captado la atención de los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo, que estaban decididos a llevarle ante la justicia. En un duro golpe para la operación de Kun Jiang, las fuerzas del orden mexicanas interceptaron en el aeropuerto de Guadalajara un cargamento de 25 kilos de precursores químicos del fentanilo. Estas sustancias, transportadas en avión desde la República Popular China, estaban destinadas al cártel de Sinaloa. La incautación causó conmoción en el mundo criminal, interrumpiendo la cadena de suministro y asestando un duro golpe a los cárteles. Fue un mensaje claro de que las autoridades estaban cercando a los responsables de alimentar la epidemia de fentanilo. El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación condenatoria contra Kun Jiang y sus cómplices. Los cargos eran graves: conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo y conspiración para el blanqueo de dinero. La acusación dejaba al descubierto el alcance de la implicación de Kun Jiang en el tráfico ilícito de drogas. Revelaba una red de actividades delictivas que abarcaba varios continentes, con Kun Jiang en el centro de todo ello. Las pruebas contra él eran abrumadoras y las autoridades estaban decididas a llevarlo ante la justicia. La persecución internacional de Kun Jiang se intensificó. Los organismos encargados de la aplicación de la ley están colaborando, poniendo en común sus recursos y conocimientos para localizar a este peligroso miembro del cártel.
La caza había comenzado, y el mundo la observaba con gran expectación. Por desgracia, la captura de Kun Jiang se ha convertido en un enorme reto para las fuerzas del orden, ya que es ciudadano chino. China tiene una sociedad muy cerrada, lo que dificulta a los agentes del gobierno la obtención de información sobre su objetivo. Sin embargo, la estremecedora acusación contra Kun Jiang sirve para recordar con crudeza el alcance mundial y las devastadoras consecuencias del tráfico de fentanilo. Ha sido una llamada de atención para que los gobiernos, las fuerzas del orden y las comunidades se unan en la lucha contra esta epidemia mortal. Mientras sigue aumentando el número de víctimas mortales, las familias lloran la pérdida de sus seres queridos por sobredosis de fentanilo. La urgencia por desmantelar las redes responsables de esta crisis es cada vez mayor, y la atención se centra en la captura de Kun Jiang, una de las figuras clave que perpetúan este ciclo de destrucción. La caza de Kun Jiang, uno de los miembros del cártel más buscados por la DEA, sigue en marcha. Las fuerzas del orden están decididas a llevar ante la justicia a este peligroso fugitivo y poner fin a su reino del terror. Se han habilitado líneas de denuncia y se anima al público a proporcionar cualquier información de forma anónima. Las autoridades son conscientes de los riesgos que entraña la denuncia y han asegurado al público que todas las identidades se mantendrán en la más estricta confidencialidad. Luis Javier Benítez Espinoza. Antes de convertirse en uno de los miembros del cártel más buscados por la DEA, Luis Javier Benítez Espinoza tenía una vida que parecía corriente, pero poco sabía nadie de la oscuridad que le acechaba. Nacido y criado en México, los primeros años de Benítez Espinoza estuvieron rodeados de misterio, por lo que resulta difícil rastrear sus orígenes exactos. Al crecer en un país asolado por la violencia relacionada con las drogas, quizá fuera inevitable que Benítez Espinoza se viera arrastrado al traicionero mundo del narcotráfico. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más conocidas de México, se convirtió en la puerta de entrada de Benítez Espinoza a una vida de delincuencia. Con su vasta red y su despiadada reputación, el cártel le ofreció la oportunidad de ascender en el escalafón y amasar una riqueza y un poder inimaginables. A medida que Benítez Espinoza se involucraba más en las operaciones del cártel, su verdadera naturaleza empezó a aflorar. Demostró ser un individuo astuto y despiadado, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses y ampliar la influencia del cártel. Pero fue su implicación en el tráfico de fentanilo lo que catapultó a Benítez Espinoza a la fama. Gracias a sus contactos y experiencia, Benítez Espinoza orquestó el transporte de grandes cantidades de fentanilo de México a Estados Unidos. La droga, a menudo disfrazada de inocentes pastillas o polvo, llegaba a manos de consumidores desprevenidos, dejando un rastro de devastación a su paso. Aproximadamente en septiembre de 2022, Benítez Espinoza, conocido con el alias de El 14, comenzó a entablar negociaciones para vender pastillas de fentanilo a un comprador en Estados Unidos. Estas negociaciones arrojaron luz sobre su afiliación con los tristemente célebres Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa conocida por sus tácticas despiadadas. Durante estas conversaciones, Benítez Espinoza alardeó abiertamente de sus colaboraciones anteriores con miembros de alto rango del cártel, entre ellos Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Óscar Noé Medina González, también conocido como Panu. Estas revelaciones mostraron el alcance de su implicación en las operaciones del cártel. Aproximadamente en diciembre de 2022, Benítez Espinoza cerró un trato con el comprador, intercambiando aproximadamente 10.000 pastillas de fentanilo por transferencias bancarias por un total de unos $4.600. A continuación, estas pastillas se confiaron a mensajeros que las transportaron a San Diego, California, donde se pretendía distribuirlas. Sin embargo, el destino intervino cuando la DEA interceptó e incautó las pastillas de fentanilo en enero de 2023, impidiendo que llegaran a las calles y causaran más daño. Esta incautación supuso un duro golpe para las operaciones de Benítez Espinoza, pero también sirvió como testimonio de los incesantes esfuerzos de las fuerzas del orden en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. Las acciones de Luis Javier Benítez Espinoza no pasaron desapercibidas. El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra él y otras personas implicadas en una serie de actividades delictivas, como conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para el blanqueo de capitales. Estos cargos reflejaban la gravedad de su implicación en el tráfico de fentanilo y el alcance de sus actividades delictivas. La acusación sirvió para recordar crudamente que el largo brazo de la ley no descansará hasta que se haga justicia.
Pero la persecución de Luis Javier Benítez Espinoza no terminó ahí. El Departamento de Estado de Estados Unidos había reconocido la amenaza que representaba y ofrecía una recompensa de hasta $1 millón por información que condujera a su detención o condena. Esta asombrosa recompensa sirvió de poderoso incentivo para que las personas que pudieran tener información sobre el paradero o las actividades de Benítez Espinoza se presentaran y ayudaran a las fuerzas del orden a llevarlo ante la justicia. Sin embargo, la situación cambió unas semanas después de que su nombre se incluyera en la lista de los más buscados por la DEA. El 8 de septiembre de 2023, Benítez Espinoza estrelló a propósito su todoterreno contra el coche de un hombre de 60 años en Culiacán. Benítez salió de su coche y supuestamente disparó su pistola hacia el cielo antes de secuestrar al hombre no identificado y alejarse de la escena. Según Vice News, 2 días después del incidente, el cuerpo sin vida de Benítez Espinoza fue encontrado en un hospital local de Sinaloa. Había muerto tras recibir 2 disparos en la cabeza, y su cuerpo fue entregado horas después de su muerte. Aunque Javier Benítez Espinoza tuvo un destino brutal, no se puede pasar por alto su conexión con el negocio del fentanilo. La crisis del fentanilo se ha cobrado innumerables vidas, dejando familias destrozadas y comunidades devastadas. Su presencia en forma de pastillas y polvo ha provocado un aumento de las sobredosis, ya que los consumidores desprevenidos no son conscientes de la dosis letal que están consumiendo. Las fuerzas del orden, como la DEA, han reconocido la urgente necesidad de combatir el tráfico de fentanilo y proteger a la población de sus mortales consecuencias. Han dedicado importantes recursos a interrumpir la cadena de suministro, desmantelar las redes de tráfico y llevar a los responsables ante la justicia. Los esfuerzos de estos organismos se extienden más allá de las fronteras, ya que colaboran con socios internacionales para perseguir a las organizaciones delictivas transnacionales implicadas en el tráfico de fentanilo. Mediante el intercambio de información, operaciones conjuntas e investigaciones coordinadas, pretenden interrumpir el flujo de esta peligrosa sustancia. Pero la lucha contra el tráfico de fentanilo no está exenta de dificultades. Los cárteles, como el de Sinaloa, actúan con sofisticación y capacidad de adaptación, encontrando constantemente nuevas formas de eludir la detección y proseguir sus operaciones ilícitas. Sin embargo, los organismos encargados de la aplicación de la ley no se dejan intimidar. Utilizan tecnología punta, emplean agentes encubiertos y aprovechan el poder del análisis de datos para ir un paso por delante de los delincuentes. La acusación contra Luis Javier Benítez Espinoza y las recompensas ofrecidas por su captura son solo una pequeña parte de los esfuerzos más amplios para desmantelar el tráfico de fentanilo. Cada detención, cada incautación y cada procesamiento con éxito nos acerca a un futuro más seguro, libre de las garras de esta sustancia mortal. Pero la lucha contra el tráfico de fentanilo no puede ser ganada únicamente por las fuerzas del orden. Requiere el esfuerzo colectivo de las comunidades, los profesionales sanitarios, los educadores y las personas como usted. Mediante la sensibilización, el apoyo a programas de prevención y la denuncia de actividades sospechosas, todos podemos contribuir a combatir esta crisis. Juan José Esparragosa Moreno. Juan José Esparragosa Moreno, nacido el 3 de febrero de 1949 en Huixiopa, Badiraguato, Sinaloa, México. Tuvo un comienzo humilde en una región conocida por su tráfico de drogas. De joven, se involucró en el mundo criminal, preparando el terreno para su ascenso al poder. En la década de 1970, Esparragosa Moreno, junto con otros capos sinaloenses, se unió y fundó el Cártel de Guadalajara, una organización de narcotraficantes que más tarde se convertiría en uno de los cárteles más temidos e influyentes de México. Junto con otros capos mexicanos de la droga, se estableció rápidamente como una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, fue su presunta implicación en el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena, lo que le puso en el punto de mira de las fuerzas del orden. Esparragosa Moreno fue detenido y encarcelado por cargos de narcotráfico y por su presunta participación en este atroz crimen. A pesar de su tiempo entre rejas, la carrera delictiva de Esparragosa Moreno distaba mucho de haber terminado. Tras su puesta en libertad, unió sus fuerzas al Cártel de Juárez, otra poderosa organización de narcotraficantes. Se convirtió en el jefe de operaciones y, más tarde, en el segundo al mando, trabajando en estrecha colaboración con el famoso narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. El ascenso al poder de Esparragosa Moreno se caracterizó por su discreción y su capacidad de negociación. Era conocido por su habilidad para mantener un delicado equilibrio de poder entre facciones rivales dentro de los cárteles, lo que le granjeó el respeto y el temor de sus compañeros. Tras su paso por el Cártel de Juárez,
Juan José Esparragoza Moreno dio un paso importante que consolidaría su lugar en el mundo criminal. Se unió a las filas del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y conocidas de México. En el Cártel de Sinaloa, Esparragoza Moreno trabajó junto a otros infames capos de la droga, como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada García. Juntos, formaron una formidable alianza que dominaría el tráfico de drogas y expandiría su imperio criminal. El papel de Esparragoza Moreno dentro del Cártel de Sinaloa fue crucial. Conocido por su capacidad de negociación y su habilidad para mantener un perfil bajo, desempeñó un papel clave en la resolución de conflictos y en el buen funcionamiento de las actividades ilícitas del cártel. La alianza entre Esparragoza Moreno, Guzmán y Zambada García permitió al Cártel de Sinaloa convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Su influencia se extendió no solo por México, sino también por Estados Unidos y otras partes del mundo. El alcance y el poder del Cártel de Sinaloa no tenían parangón, y Esparragoza Moreno desempeñó un papel importante en su éxito. Sin embargo, esta alianza también atraería la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, lo que daría lugar a una implacable persecución para acabar con el cártel y sus líderes. La implicación de Juan José Esparragoza Moreno en el tráfico de drogas y su liderazgo en el Cártel de Sinaloa lo convirtieron en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad. Tanto el gobierno mexicano como el estadounidense estaban decididos a llevarlo ante la justicia. En 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos de los familiares de Esparragoza Moreno en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del narcotráfico de la Casa Blanca. La recompensa por su cabeza alcanzó la asombrosa cifra de $5 millones, testimonio de la gravedad de sus delitos. A pesar de los esfuerzos por capturarlo, Esparragoza Moreno logró evadir a las autoridades durante años. Hubo rumores de su muerte en 2014, pero el gobierno mexicano no tenía pruebas suficientes para confirmarlo. Este aire de misterio no hizo sino aumentar la intriga en torno a su imperio criminal. La casa de Esparragoza Moreno continúa a día de hoy. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su detención y condena. Las autoridades siguen decididas a llevarlo ante la justicia y desmantelar el Cártel de Sinaloa. Los rumores sobre la muerte de Esparragoza Moreno no han hecho más que alimentar las especulaciones sobre su paradero y el alcance de sus actividades delictivas. Algunos creen que sigue vivo, operando en la sombra y continuando ejerciendo su influencia sobre el narcotráfico. Juan José Esparragoza Moreno, también conocido como El Azul, deja tras de sí un legado impactante y perdurable. Su participación en el tráfico de drogas y su liderazgo en el Cártel de Sinaloa han dejado una huella indeleble en el mundo criminal. La capacidad de Esparragoza Moreno para ascender al poder, formar alianzas notorias y eludir la captura durante tanto tiempo es un testimonio de su astucia e ingenio. Su capacidad de negociación y su discreción le convirtieron en una figura formidable dentro de los cárteles, lo que le granjeó el respeto y el temor de sus compañeros. No se puede exagerar el impacto de las acciones de Esparragoza Moreno en innumerables vidas. El tráfico de drogas, alimentado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa, ha causado un inmenso sufrimiento y violencia, tanto en México como fuera de sus fronteras. La historia de Esparragoza Moreno es un escalofriante recordatorio del lado oscuro del narcotráfico y de hasta dónde pueden llegar algunos individuos para amasar poder y riqueza. Es una historia que conmociona y cautiva, pero también se basa en la espeluznante realidad del submundo criminal. Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació en el año 1983 en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. Era hijo del infame narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y de su primera esposa, Alejandrina Salazar Hernández. Desde muy joven, Iván estuvo expuesto a una vida de crimen y violencia, pues su padre ya estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas. La vida en el cártel distaba mucho de ser normal para Iván Archibaldo y sus hermanos. Estuvieron expuestos a un mundo de violencia, poder y riqueza desde una edad temprana. Los hermanos Guzmán Salazar, Iván y Jesús, aprendieron rápidamente los entresijos del tráfico de drogas bajo la dirección de su padre y de El Mayo Zambada. Fueron preparados para convertirse en la próxima generación de líderes del cártel. Las conexiones familiares de Iván Archibaldo Guzmán Salazar se extienden más allá de sus parientes inmediatos. Según Infobae, está emparentado con el traficante Héctor Luis Palma Salazar, también conocido como El Güero o White Boy. El Güero fue socio de El Chapo durante su época en el Cártel de Guadalajara,
Con el tiempo, el cártel de Guadalajara se escindió y dio lugar a la formación del cártel de Sinaloa. Corría el año 2005 e Iván Archibaldo Guzmán Salazar se encontraba en el centro de una operación de alto riesgo que cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. Todo empezó en Zapopan, Jalisco, donde Iván, junto con sus socios Jorge Ozuna Tobar y Alfredo Gómez Díaz, estaban sentados en un vehículo, esperando a otro coche cargado de socios. Iván no sabía que los agentes de la Policía Municipal de Zapopan, PMZ, vigilaban de cerca sus actividades. Mientras observaban, un inquietante incidente se desarrolló ante sus ojos cuando un hombre fue arrojado desde un vehículo. La Policía Municipal de Zapopan entró inmediatamente en acción, persiguiendo el vehículo y deteniendo a 5 individuos que más tarde fueron identificados como socios de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Tras la persecución, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, junto con Jorge Ozuna Tobar y Alfredo Gómez Díaz, fueron detenidos por las autoridades. Los cargos que se les imputaban eran graves, y el mundo de Iván estaba a punto de venirse abajo. La detención de Iván conmocionó a Lampa, y su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. El Chapo, conocido por su astucia e influencia, actuó de inmediato para conseguir la liberación de su hijo. En un movimiento audaz, el Chapo pagó una fianza de $55.000 por Iván, con la esperanza de asegurar su libertad. Sin embargo, la libertad de Iván duró poco. La Policía Federal no tardó en volver a detenerlo y tuvo que enfrentarse a todo el peso de la ley. Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue encarcelado en el tristemente célebre Centro Federal de Readaptación Social, Nómetro 1, también conocido como La Palma, a la espera de juicio por blanqueo de dinero. La vida entre rejas fue dura e implacable para Iván Archibaldo. Salieron a la luz informes sobre las difíciles condiciones a las que se enfrentaba, incluidas las bajas temperaturas que se respiraban en la prisión. En una súplica desesperada a su padre, Iván pidió ropa más abrigada para combatir el duro ambiente. El Chapo, siempre protector con su familia, trató de satisfacer la petición de su hijo. Sin embargo, los guardias de la prisión vieron la oportunidad de aprovecharse de la desesperación de El Chapo. Cuando El Chapo les pidió ayuda para pasar ropa de contrabando a Iván, los guardias aprovecharon la oportunidad para llenarse los bolsillos. Aumentaron sus honorarios hasta la exorbitante cifra de $500.000, aprovechándose de la desesperación de El Chapo por proteger a su hijo. La confianza de El Chapo en los guardias resultó ser un grave error. En un sorprendente giro de los acontecimientos, descubrió que los guardias le habían traicionado. Enfurecido por su codicia y su traición, El Chapo orquestó una brutal venganza. Los guardias fueron capturados, torturados y finalmente asesinados. Sus cuerpos desmembrados fueron abandonados en las afueras del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México como escalofriante advertencia para otros que se atrevieran a cruzarse con El Chapo. En 2008, Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue juzgado por blanqueo de dinero. Fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, Iván no aceptó la derrota. Recurrió enérgicamente la sentencia y luchó por su libertad. Para sorpresa de muchos, el recurso de Iván prosperó y fue puesto en libertad ese mismo año. Su puesta en libertad suscitó polémica y especulaciones sobre el alcance de la influencia y el poder de su familia. Muchos se preguntaban cómo un delincuente convicto podía salir libre, alimentando aún más la mística que rodea a la dinastía Guzmán. Corría el año 2012, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Iván Archibaldo Guzmán Salazar en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Esta designación lo nombró lugarteniente de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en el cártel de Sinaloa, junto a su hermanastro Ovidio Guzmán López. Al año siguiente, en 2013, un gran jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una importante acusación. Esta acusación iba dirigida no solo contra Iván Archibaldo, sino también contra el capo de Sinaloa El Mayo, Mario Zambada García, y sus hijos, Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco, e Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo. Los cargos incluían la violación del Estatuto de Empresa Criminal Continua, también conocido como el Estatuto de Kingpin, así como cargos de conspiración para distribuir e importar narcóticos. El 25 de julio de 2014, se emitió una orden de detención contra Iván Archibaldo Guzmán Salazar, marcando un punto de inflexión significativo en su trayectoria criminal. El gobierno de Estados Unidos estaba decidido a llevarlo ante la justicia y desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar cuando Ismael Zambada Imperial, uno de los coacusados de Iván, fue detenido en México en noviembre de 2014.
Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2019 y se declaró culpable de los cargos. Este arresto envió ondas de choque a través del submundo criminal, intensificando aún más la persecución de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. A medida que se intensificaba la persecución de Iván, los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo unieron sus fuerzas para rastrear a uno de los miembros del cártel más buscados por la DEA. El programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una asombrosa recompensa de $10 millones por información que condujera a su detención y/o condena. Entonces, en abril de 2023, un gran jurado del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois emitió una acusación sin precedentes. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y sus medio hermanos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, fueron acusados de varios delitos relacionados con narcóticos y armas contra los Estados Unidos. La acusación alegaba que Iván controlaba el contrabando de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Sorprendentemente, también lo implicaba en varios actos de violencia, incluido un asesinato que tuvo lugar dentro de las fronteras estadounidenses. La implicación de Iván en el tráfico de drogas, sus roces con la ley y su actual condición de miembro de uno de los cárteles más buscados por la DEA han consolidado su lugar en los anales de la historia criminal. Sus acciones han dejado una huella indeleble en el mundo, alterando para siempre el panorama de la delincuencia organizada. Nemesio Oseguera Cervantes. En los sórdidos bajos fondos del AMPA mexicano, un nombre reina: Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho. En la década de 1980, El Mencho tomó una fatídica decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Desesperado por un futuro mejor, cruzó la frontera con Estados Unidos en busca del esquivo sueño americano. Pero en lugar de encontrar la prosperidad, se vio inmerso en un mundo de crimen y violencia. El Mencho no tardó en llamar la atención del Cártel del Milenio, una poderosa organización criminal que opera en Estados Unidos. Su naturaleza despiadada y su lealtad inquebrantable le valieron rápidamente un puesto entre sus filas. El Mencho demostró ser un activo valioso, llevando a cabo sus operaciones ilícitas con precisión y brutalidad. Con el paso de los años, la reputación del Mencho creció. Su ambición no tenía límites y escaló posiciones en el Cártel del Milenio a una velocidad alarmante. Pero pronto quedó claro que tenía sus propias aspiraciones. Quería construir su propio imperio criminal, uno que superara todo lo que el Cártel del Milenio pudiera lograr. Así que el Mencho dio un paso audaz. Se separó del Cártel del Milenio y fundó su propia organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Con su nuevo poder, se dispuso a dominar el tráfico de drogas, dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso. Su agresivo estilo de liderazgo y sus actos de violencia contra grupos criminales rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas no tardaron en granjearle notoriedad. Su crueldad no tenía límites, ya que no se detenía ante nada para proteger su imperio y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Bajo el mando de El Mencho, el CJNG se convirtió en una potencia mundial del narcotráfico. Sus operaciones se extendieron más allá de las fronteras mexicanas, llegando a Europa, Asia y Sudamérica. Cocaína, metanfetamina y fentanilo fluían a través de sus redes, alimentando la adicción y la devastación en todo el mundo. Para eludir su captura, El Mencho buscó refugio en las remotas y escarpadas zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Se rodeó de una red de mercenarios leales, individuos con formación militar que no se detendrían ante nada para proteger a su líder. El imperio criminal de El Mencho no tiene límites. Sus operaciones de narcotráfico han alcanzado niveles sin precedentes, convirtiendo a la CJNG en una de las organizaciones criminales más rentables de México. Pero El Mencho y la CJNG no solo son conocidos por las drogas. Su reino del terror se extiende a actos de violencia extrema. Se han hecho famosos por sus tácticas brutales, que incluyen torturas, decapitaciones y demostraciones públicas de poder. Su mensaje es claro: si te cruzas con ellos, pagarás el precio más alto. El ascenso al poder de la CJNG ha estado marcado por una serie de incidentes espeluznantes. Desde ataques descarados a cárteles rivales hasta el asesinato de altos cargos, El Mencho ha demostrado al mundo que es una fuerza a tener en cuenta. Su crueldad y su voluntad de utilizar la fuerza extrema le han convertido en una importante amenaza para la seguridad mexicana. Las actividades delictivas de El Mencho le han proporcionado una riqueza inimaginable. Se calcula que los activos totales de la CJNG rondan los $50,000 millones, lo que la convierte en una de las organizaciones criminales más ricas del mundo. Esta riqueza
ha permitido a El Mencho expandir su imperio y mantener su control del poder. El reino del terror de El Mencho no ha pasado desapercibido para las fuerzas del orden. Es uno de los hombres más buscados tanto en México como en Estados Unidos, y se ofrecen recompensas por información que conduzca a su detención. La DEA y otras agencias han hecho de la captura de El Mencho una prioridad absoluta, pero ha demostrado ser un objetivo escurridizo. A pesar de los numerosos intentos de captura, El Mencho ha conseguido eludir su detención una y otra vez. Su capacidad para ir un paso por delante de las autoridades ha frustrado a las fuerzas del orden, que se han visto obligadas a buscar nuevas formas de capturarlo. Las fuerzas del orden describen a El Mencho como un cerebro, alguien que opera en la sombra y no deja rastro. Su red de leales colaboradores y mercenarios dificulta la infiltración de las autoridades en su organización. Pero siguen decididas, sabiendo que la captura de El Mencho supondría un duro golpe para la CJNG y una victoria para la justicia. Las investigaciones en curso sobre las actividades delictivas de El Mencho han revelado el alcance de sus actividades. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos le ha acusado de tráfico de drogas y de dirigir una empresa criminal continuada. El gobierno mexicano ha emitido órdenes de detención por su implicación en la delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha sancionado a El Mencho y a sus socios, congelando sus activos y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. La consideración de El Mencho como objetivo de alto valor no ha hecho sino intensificar su búsqueda. Las fuerzas del orden trabajan sin descanso para recabar información y seguir sus movimientos. El gobierno estadounidense ofrece hasta $10 millones por cualquier información que conduzca a su detención. Los rumores sobre la salud de El Mencho circulan desde hace años. Se dice que padece una enfermedad renal que requiere atención médica periódica. En respuesta a estos rumores, se dice que El Mencho ha construido un hospital en el Alcanhuatl para tratar su enfermedad. Este supuesto hospital se ha convertido en un símbolo de su poder y un testimonio de hasta dónde han de llegar para proteger su propio bienestar. Las fuerzas de seguridad han mantenido un hermético silencio sobre la salud de El Mencho, sin confirmar ni desmentir los rumores. Entienden que cualquier información sobre su estado podría ser utilizada en su contra. Sin embargo, se mantienen alerta, sabiendo que incluso un hombre con problemas de salud puede suponer una amenaza importante. A lo largo de los años, ha habido informes esporádicos sobre la muerte de El Mencho, pero estos rumores se han recibido con escepticismo. El jefe del equipo de la DEA, encargado de localizarlo, ha negado estas afirmaciones, afirmando que El Mencho sigue en libertad y sigue siendo un objetivo de alto valor para las fuerzas del orden. La verdad sobre su salud y su destino final sigue rodeada de misterio. La DEA, las autoridades mexicanas y otros organismos internacionales han dedicado importantes recursos a localizar a este escurridizo capo de la droga. Pero, a pesar de sus esfuerzos, ha logrado eludir su captura una y otra vez, dejando a las fuerzas del orden frustradas y a la población atemorizada. Las fuerzas del orden describen la caza de El Mencho como una operación compleja y difícil. Su capacidad para ir un paso por delante de las autoridades, combinada con su amplia red de leales colaboradores, lo han convertido en un objetivo difícil de capturar. Pero siguen decididos, sabiendo que llevar a El Mencho ante la justicia supondría una importante victoria en la lucha contra el crimen organizado. Aunque la DEA está haciendo todo lo posible por detener a los miembros de estos cárteles y luchar contra la venta de drogas ilegales en Estados Unidos, es posible que pase algún tiempo antes de que estos delincuentes sean llevados ante la justicia. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre los esfuerzos de la DEA para combatir a los cárteles.